bienvenidos a este audiocurso. Hoy vamos a hablar de la conexidad. El artículo 50 de la Ley 906 del 2004, en su primer inciso, establece la norma general según la cual por cada conducta punible se adelantará una sola actuación procesal. La excepción a esa regla general se insinúa en el segundo párrafo del mismo artículo, en donde el legislador establece que las conductas punibles conexas se investigarán y se juzgarán conjuntamente. Este precepto introduce entonces la idea de la conexidad como una alternativa a la norma general de la individualidad de investigación para cada acto. La unidad procesal depende de la prueba existente y del criterio racional del funcionario que la afirma o la niega, de manera que su aceptación o rechazo no está elevado a la categoría de nulidad, siempre que no afecte garantías constitucionales. Etimológicamente, el vocablo conexidad significa enlazado con, y como desde tiempo atrás lo ha venido sosteniendo la Corte, en derecho penal se emplea para señalar el nexo lógico que une, ata o vincula a un delito con otro en forma tan íntima que se justifica la orden legal de que se investiguen y fallen en un solo proceso, en obedecimiento a los principios de la competencia, la unidad y la economía del procedimiento. Factores como la unidad de designio entre los delincuentes, las circunstancias del momento, la unidad de los medios empleados, etc., pueden dar origen a tal fenómeno, siendo el vínculo o nexo más común el de causa a efecto, en cuanto uno de los delitos da lugar a los demás. De la conexidad procesal basta decir que se ha entendido que surge por razones de conveniencia, por exigencia funcional, siendo factores determinantes de ella la unidad de sujeto activo, la comunidad probatoria y la unidad de denuncia. Los elementos de la conexidad son dos: pluralidad de delitos y relación entre ellos. Generalmente se exige que los diversos comportamientos contemplados tengan un elemento común. Nuestro ordenamiento penal, si bien se ocupa en el Código de Procedimiento de la conexidad, sea para establecer la competencia en caso de que este fenómeno se presente o para decir cómo se investigan y fallan los delitos conexos, no señala los casos de conexidad como sí lo hacen otros ordenamientos, por ejemplo el italiano. Esto significa que corresponde a la doctrina definir tales eventualidades, y así lo ha venido haciendo, entre otras, en las providencias que ella menciona de julio 5 de 1977 y diciembre 12 del mismo año. En términos generales, la doctrina y la jurisprudencia han establecido que hay dos tipos de conexidad: conexidad sustancial y conexidad procesal. La conexidad sustancial se caracteriza por la comisión de varios delitos por uno o varias personas. Cada delito debe ser autónomo, pero debe tener una relación entre ellos. Este nexo puede estar relacionado con la unidad de designio del agente, la unidad de los medios empleados para la comisión, y se aplica cuando, por ejemplo, un hombre mata a otro para facilitar la ejecución de otra infracción o cuando lo comete para ocultar un delito previo. Para la Corte, pues, la conexidad sustancial o material requiere la consecuencia de hechos punibles que deben estar enlazados, es decir, unidos por un ingrediente común, cuya existencia se ha aceptado cuando existe unidad de designio o el delito se realiza para perpetrar u ocultar otras infracciones o aprovechando la consumación de otro. En el concurso recíproco, en la concurrencia de varias personas a la realización del hecho punible, en la incidencia que pueda tener la decisión que profiera por un delito con relación al fallo que se profiera en otro, en fin, cuando en un mismo contexto de acción se realizan varios hechos punibles. En el caso de la conexidad sustancial que se viene examinando, ese elemento debe ser de esa índole, es decir, sustancial, o lo que es lo mismo, descrito o implícito en la norma penal. Ese nexo entre delitos puede ser de naturaleza subjetiva en aquellos casos en que el vínculo se refiere a las personas de los imputados, o también objetivo cuando se considera primordialmente los delitos que están
en juego. Puede ocurrir que la conexidad tenga simultáneamente esos dos caracteres o que el nexo sea de índole puramente psicológico, caso en el cual también habría que hablar de la conexidad subjetiva. Esta es precisamente la nota distintiva entre la conexidad sustancial de delitos y la puramente procesal. La primera, es decir, la conexidad sustancial, deriva del nexo de caracteres típicos o sustanciales, expresos o tácitos, común a las diversas figuras jurídicas implícitas. La segunda, es decir, la conexidad procesal, no requiere que el elemento común sea de naturaleza sustancial. La conexidad procesal, y sobre los planteamientos que se dejan dichos, puede decirse que en el lazo que une los diversos delitos, si bien debe tener importancia jurídica para los efectos del proceso, no es necesario que sea de índole sustancial. Se dice esto porque si bien toda conexidad sustancial es también de carácter procesal, a la inversa no es cierto. Es decir, que no toda conexidad procesal es también una conexidad sustancial. En los casos de conexidad sustancial es preciso tener presente que los diversos episodios delictuosos están envueltos en una sola motivación finalista. Vale decir, todos ellos se hallan unidos en un propósito determinante final que los unifica. La conexidad procesal no se requiere ese nexo naturalístico y en cambio impera la necesidad de unir las actuaciones por razones de economía, prueba o de autores. Como dijo la Corte en otro pronunciamiento, los fines de la justicia hacen conveniente que se conozcan en un solo proceso. La conexidad procesal no se rige por los estrictos esquemas de la sustancial, porque no exige la homogeneidad de los caracteres típicos, como se ha reiterado muchas veces. Esta forma de conexidad se establece por razones de economía procesal o por exigencia funcional, siendo factores determinantes de ella la unidad de sujeto activo, la comunidad probatoria y la unidad de denuncia. Es decir, que la conexidad procesal es mucho más amplia que la sustancial, porque no solo abarca los casos de esta, sino otros que nada tienen que ver con la descripción típica de los delitos implicados en la relación. A esa forma de conexidad se refiere el numeral cuarto del artículo 51 de la Ley 906 del 2004, que es el estatuto procesal que nos rige en este momento y que ordena tramitar bajo la misma cuerda procesal aquellas actuaciones en la que se conozcan conductas cometidas por una o más personas con homogeneidad en el modo de actuar de los autores o partícipes, relación razonable de lugar y tiempo, y la prueba aportada a una de las investigaciones pueda influir en otra. Al respecto, con relación a la conexidad sustancial, se han dado distintas definiciones. Pagliaro, por ejemplo, tiene tres definiciones, que son la conexidad teleológica, la conexidad paratática y la conexidad hipotática. La primera, la conexidad teleológica, significa los delitos cometidos para ejecutar otros. Se trata de la conexidad denominada teleológica, ya que implica la existencia de un delito medio y de un delito fin. Se presenta en los casos en que una misma persona ejecuta varios delitos unidos por un nexo de medio a fin, es decir, que se encuentran en la misma cadena finalística, por ejemplo, homicidio para cometer un robo. El fin último del culpable es solo el robo. Exige como una condición fuera del nexo psicológico que se acaba de mencionar que los delitos se realicen en momentos diferentes. La conexidad paratática, no existe una sola cadena finalística, sino dos que coinciden en determinado momento y siguen juntas hasta un fin único. Tal es el caso de un delito cometido para asegurar el producto de otro. Esto no es ejecutado para ocultar el primero, sino que se incide sobre el elemento separado de este, que es el producto o el provecho o el precio remuneratorio. Por eso a los delitos comprometidos se les da el nombre de coordinados. La conexidad hipotática. La tercera especie, o sea la llamada hipotática, también contempla las dos cadenas finalísticas como la anterior, pero a diferencia
de lo que ocurre en esta no se sobreponen en ningún momento. Se trata del caso de un delito cometido para ocultar otro, por ejemplo, un homicidio ejecutado en el testigo de un hurto. El primero se desarrolló por su cuenta, o mejor dicho, dentro de su propia cadena finalística, por ejemplo, cumplir una venganza. El segundo está en la suya, que puede ser no tener nada que ver con la primera, pero este último delito no se hubiera llevado a cabo de no cometerse el primero. De modo que en esta forma le está subordinado, dado todos los caracteres convienen los autores en que el segundo delito puede ser cometido por persona diversa. La jurisprudencia ha definido tres tipos de conexidad sustancial y que se aplican generalmente como circunstancias de agravación punitiva. El primero es la conexidad ideológica, es cuando el primer hecho punible sirve de medio para un fin. La conexidad ideológica, porque existiendo un delito inicial, este se ha previsto como simple medio comisivo para la perpetración de otro u otras infracciones, haciéndose operante el mayor rigor de la pena por la sola presencia del elemento subjetivo, es decir, el propósito de preparar, facilitar o cometer otra infracción. Así, la segunda conducta, cualquiera sea de la circunstancia que lo impida, no logre su realización. La conexidad consecuencial, es decir, los delitos para conseguir o asegurar el precio o el producto de otros delitos. A este tipo de conexidad se la llama consecuencial porque se enfoca ante todo en el episodio final de la conducta delictuosa. La conexidad ocasional, es decir, delitos cometidos con ocasión de otros, es la llamada comúnmente conexidad ocasional, de que se ocupan casi todos los tratadistas para decir que existe cuando un delincuente aprovecha la ocasión de un delito y se ve forzado en tal momento a cometer otro. Por ejemplo, el que entra a cometer un hurto y ejecuta también un acceso carnal. Con respecto a la conexidad procesal, no existen definiciones claras. La doctrina y la jurisprudencia han tomado en cuenta algunos ejemplos de este tipo de conexidad. La conexidad por designio criminoso, es decir, delitos imputados a la misma persona por el nexo de la continuación. Interesa señalar que este es un caso de conexidad de tipo procesal, ya que se trata de hechos punibles autónomos que solo tienen un nexo común de carácter psicológico, pero que no alcanza a constituir elementos del tipo, a saber, el plan o proyecto del delincuente, o como lo decía el Código de 1935, el designio criminoso. Conexidad por comunidad de prueba, delitos en que la prueba de uno influya en la de otro. Esta es la forma más pura de conexidad procesal, puesto que los delitos no tienen entre sí ningún nexo sustancial ni formal. Conexidad por acumulación de procesos. Otra forma de conexidad es el caso de dos o más procedimientos distintos que se siguen contra la misma persona por imputaciones totalmente diferentes. Entre nosotros, esta situación corresponde a la acumulación de procesos y no a la conexidad propiamente dicha, diferenciándose de ella en que tales procesos no pueden reunirse en uno solo desde el comienzo, como sucede en los otros casos, sino una vez calificadas las investigaciones que deben iniciarse separadamente. Teniendo en cuenta los fines y los beneficios de la conexidad procesal, se ha dicho que generalmente o particularmente la conexidad procesal contempla los siguientes aspectos. Unidad de prueba, porque de manera general en los casos del concurso y la participación, la misma prueba que sirve para demostrar el cuerpo de uno de los delitos puede servir de base para los otros, y así también el medio de convicción que sirve para demostrar la autoría o la responsabilidad respecto a uno de los partícipes puede servir para probar la de los demás como partícipes. Economía procesal, porque es evidente que teniendo en cuenta lo expresado con anterioridad, la conexidad procesal evita la duplicidad de esfuerzos investigativos que serían de absoluta necesidad al tener que practicar muchas veces las mismas pruebas en los varios procesos que se adelantan por los mismos hechos. La necesidad de evitar fallos contradictorios sobre unos mismos hechos, que es
de una trascendencia política inconmensurable, porque en un Estado democrático que aspira a concretar la justicia y la igualdad real sobre todos los ciudadanos, sería inexplicable que respecto a unos mismos hechos se pudieran presentar fallos contradictorios en un proceso determinado, donde unos partícipes resultasen condenados y en otros fuesen absueltos. Y finalmente, artículo 51 de la Ley 906, en el cual contempla que se puede aplicar la conexidad procesal cuando se impute a una o más personas la comisión de una o varias conductas punibles en la que exista homogeneidad en el modo de actuar de los autores o partícipes, relación razonable de lugar y tiempo, y la prueba aportada a una de las investigaciones pueda influir en la otra. Con esto hemos terminado la capacitación acerca de la importancia jurídica en la aplicabilidad de la herramienta I2 para el análisis comparativo con la finalidad de asociación de casos. Lo que buscamos con esta nueva metodología de trabajo es que podamos unificar las investigaciones bajo una misma cuerda procesal o que se tramiten con línea investigativa para evitar duplicidad de actuaciones, para evitar, entre otras cosas, un desgaste de la administración de justicia y obtener así unos beneficios en cuanto a la agilidad, a la economía y sobre todo en el ahorro de esfuerzos en las actuaciones investigativas. Muchas gracias.